En este nuevo capítulo que habla de los misterios, del oculto y del temor que muchos expresan ante estos temas, seguimos acercándonos también al ritual de la muerte y asimismo conoceremos la doctrina de la Iglesia Católica frente a rituales como la brujería, la quiromancia y demás que salen de lo misterioso y para muchos prohibido. Pero a su vez, en medio del misterio que representa la muerte, sabremos desde los católicos cuál es el mensaje a vivir esta parte tan real de los humanos, pero tan difícil de entender. Y son muchas las personas que con la muerte tienen que ver de cerca, o por lo menos con sus rituales. Josefina, que desde hace muchos años decidió aprender el arte de la tanatopraxia, encuentra en este oficio que significa más que ultimar detalles para el adiós terreno de alguien. Para ella, esta es su profesión y la vive con intensidad y, lo más importante, respeto. Josefina no le teme a su arte y mucho menos a las personas que mueren, pues de sus propias palabras surgió un comentario que muchos hemos utilizado. Miedo a los vivos que sí hacen daño. Los vivos no sabemos cómo vienen, es como dice el Evangelio. Si uno supiera a qué horas va a llegar el ladrón, estaría preparado. Pero como no sabemos a qué horas va a llegar y cómo va a llegar, no estamos preparados. Así es. Si yo estuviera preparada y supiera que esta noche va a venir un ladrón aquí, yo me prepararía. Pero como no sé nada, entonces por eso tenemos que vivir en paz con Dios. Cada profesión cuenta con inmensas dificultades. De acuerdo a lo que se haga, se tiene una concepción más clara de las cosas complicadas de hacer. En el arte que desempeña Josefina no hay excepción, y lo más duro de hacer no es siquiera algo de inmensos esfuerzos físicos o de complejas fórmulas matemáticas o de otras operaciones, sea cual sea. Para ella, cada acción que cumple por los muertos la hace feliz. Ella vive por su profesión, y eso le impregna felicidad y seguridad a su existencia. Meditando bien la vida y meditando la muerte, somos nada. Nos acostamos, damos gracias a Dios porque nos vamos a acostar a descansar, pero no sabemos si amanecemos. Entonces hay que aceptar la realidad. Y uno pensaría que sí, que aprovecha la vida, que se emociona con cada despertar, que se sorprende constantemente como si cada respiro fuera el primero y el último, que ver hacia donde caminas es motivo de fiesta cada día, que oler lo que te rodea debería celebrarse y que vivir plenamente es un éxtasis de cada segundo, pero no es así. Desperdiciamos nuestro tiempo en banalidades efímeras que solo nos llenan de vaciedad. Somos, la gran mayoría, insatisfechos transeúntes de una vida rutinaria y obsoleta. Para Josefina, estar cerca de la muerte a cada instante y reconocerla como nuestra única realidad le permite una mayor pasión por la vida. Yo la cogería y la aconsejaría en una forma de que si la persona, por decir algo, es viciosa, es grosera con la familia, le decía, vea, reflexione, hágase cuenta que usted es el que trabaja este trabajo y dése cuenta que somos nada. Entonces reflexione y pídale al Señor que le ayude a salir de lo malo que usted está metido. Si es que le gusta la marihuana, si es que le gusta el vicio, aprenda a vivir. Porque hay un cuento que dice, conforme se vive, se muere. Entonces hay que aconsejar a la gente. Este tema místico de la muerte no resulta muy agradable a muchos, sin embargo existen otros temas de misterio que hacen parte, no de la muerte, sino de las búsquedas de los vivos de respuestas inmediatas a sus sufrimientos, de manera equivocada o no. Aquellos que gustan de los rituales oscuros reconocen tímidamente que acercarse a una lectura de cartas, una interpretación del tarot u otras prácticas de hechicería, satanismo, santerismo o demás los aleja de lo normal y los pone en otra línea de no aceptación total de sus comportamientos. Hace poco hablamos de dos de estas prácticas y de los temores que genera para quien los practica el hecho de no sentirse amada por su iglesia y la fe que igual profesa, pero ¿qué piensa la iglesia de estos temas ocultos? La iglesia siempre ha basado su doctrina obviamente en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es muy clara, por ejemplo, cuando habla en contra de la hechicería, de la superstición, del tarot y todas estas realidades. ¿Por qué? Porque creer en estas realidades de cierta manera es quitarle la primacía y el primer puesto a Dios. De hecho, está fundamentado en el primer mandamiento. El primer mandamiento de la ley de Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas. Y es muy claro cuando
Al decir eso, pues es claro que, la primera fuente de nuestra creencia, el centro de atención nuestro en quien debemos creer es únicamente en Dios. Ya todo este tipo de cosas, de hecho, pues nos encontramos con mucha estafa, o sea, muchas de estas realidades son medios a través de los cuales pues el enemigo y la gente mala se vale para estafar a la gente y hacerle creer que ellos tienen el poder y que tienen la respuesta a determinadas inquietudes, a determinadas preguntas, y lo hacen siempre como medio de enriquecerse, de acumular bienes, y es un medio de estafar a la gente. Pero obviamente que la Sagrada Escritura sí es muy clara cuando habla con respecto de la superstición y se opone completamente a eso. Tarot, magia, brujería, qué sé yo, adivinos, quiromancia, lectura de cartas, tabaco, todo eso que sabemos es supersticioso y que es prohibido por la Sagrada Escritura. Entonces obviamente que la Iglesia, su doctrina muy clara, decir que todo esto se opone de cierta manera pues al primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, poner en Él toda la confianza y saber que muchas de las realidades y de lo que estos medios ofrecen, pues que en realidad son engaños, porque por decir algo, pensemos en cuánta gente de esta le ofrece a la gente, le promete que va a encontrar la paz, que va a encontrar la felicidad, que los problemas se le van a alejar, que ya no va a tener dificultades, que va a encontrar el amor de su vida. No, porque las dificultades hacen parte de nuestra vida. Claro que sí, están en nuestro cotidiano vivir, ahí están las dificultades. O sea que no es que yo me voy a encontrar con alguien, mandar un objeto, un talismán, etcétera, etcétera, para que yo con eso me evite de sufrir. No, así lo tenga lo que tenga, voy a estar en la posibilidad de caer en desempleo, de tener un desengaño amoroso, de padecer una enfermedad, de que en la familia existan diferentes dificultades, contratiempos. O sea, jamás nos privamos de todo eso. ¿Por qué? Porque la vida se parte, los sufrimientos, la persecución, la falta de empleo, la enfermedad, la muerte, hará parte de nuestra existencia. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad lo que pretenden es prometerle a la gente algo que en realidad no va a ser. Pero como estamos necesitados de bienestar, de paz, de una cantidad de cosas, y quisiéramos huirle a todo esto, pues entonces estamos dispuestos a pagar lo que sea, y por eso mucha gente cae obviamente en estas trampas y se deja engañar, cayendo primero pues en una estafa cuando hay plata de por medio, y segundo pues cayendo en el pecado gravísimo de idolatría, porque es darle el primer puesto y poner la confianza en estas realidades que en Dios mismo. Y es muy seguramente en momentos de desesperanza que las personas acuden a estas prácticas tan satanizadas. No es fácil aceptar las pérdidas o dolores de la vida terrena, y resulta más tranquilizante, al parecer, saber con certeza qué nos depara la vida, qué caminos debemos tomar, o qué hacer en situaciones que no son tan buenas y que se presentan constantemente. Pero sin importar la religión que profesamos cada uno, existe un llamado desde la Iglesia Católica para no desesperanzar y confiar, pase lo que pase. A mi concepto, a mi forma de ver, es importante tener en cuenta que que toda nuestra vida, querrámoslo o no, es una búsqueda y una necesidad de Dios. San Agustín lo decía muy hermosamente para hablar de esta realidad, para mostrarnos la necesidad de Dios. Entonces, ¿qué decía? Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. O sea, para los que no son creyentes, pues, o sea, mi invitación obviamente como sacerdote, como creyente, sería invitarlos precisamente a que despierten ese deseo de encontrarse con Dios, que mejor dicho, en pocas palabras, quiéranlo o no, los que no creen de una u otra manera, así no sea por el camino verdadero, pero están buscando a Dios, porque al buscar plenitud, el que está buscando plenitud, está buscando a Dios, que es plenitud. Todos buscamos paz, y el que busca paz está buscando a Dios, que es la plenitud de la paz, que es la paz, que es la esperanza. Todos buscamos felicidad, y Dios es la fuente de la felicidad. Entonces yo ¿qué le diría a los que no son creyentes, a los que no tienen referencia a Dios, que no remiten a Dios, a que lo descubran y que de una u otra manera
pues se configuren con esa expresión de San Agustín: nos hiciste para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, que vamos a buscar de una y otra manera nuestra felicidad y nuestra plenitud en una y en otra parte, de una y otra manera, siempre, pero no descansar a nuestro corazón hasta que no descanse en Él, porque Él es la plenitud de esa felicidad que buscamos, de esa satisfacción que buscamos, de esa plenitud que buscamos. Entonces, es un mensaje para creyentes y para no creyentes, para despertar en ellos pues la fe, a que crean, y que en algo hay que creer, sea Dios o sea no Dios. Pero mire que de cierta manera hasta el ateísmo implica fe, porque es la fe de creer en algo, de creer que no existe algo que realmente existe para quienes decimos tener fe. La fe siempre implica toda nuestra vida, de cierta manera es un acto de fe. Incluso si yo me subo en este momento y me voy a desplazar de este municipio a otro, yo me subo en un acto de fe. ¿Fe de qué? De que el conductor que me va a llevar pues sabe manejar, se va a desempeña muy bien su oficio, y si no, yo no me montaría. Si yo dudara, pues yo no me montaría. Cuando a mí me sirven un plato de comida, cuando voy a visitar a alguien desconocido y me como ese plato, necesito un acto de fe. Necesito un acto de fe. Toda nuestra vida es un acto de fe. Y que la fe, pues obviamente está muy relacionada. La fe, propiamente, la Sagrada Escritura lo define como la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, de manera muy especial con las cosas, todo lo que Dios nos ofrece. Pero sin duda la palabra misterio no deja de ser una sombra que cubre la muerte. Por eso, de una u otra forma, ligamos estas historias, lo misterioso de quien en un cigarrillo dice encontrar mensajes ocultos. También se une para muchos humanos al misterio de a dónde va uno cuando se muere, y serían múltiples las respuestas a esto, desde distintos ángulos y conceptos. Es por eso que, para no ahondar en temas que difícilmente resultan explicables con claridad, nos decidimos por enmarcar las verdaderas y tangibles realidades de la muerte. Una de estas es la que rodea a Josefina, que, llena de sabiduría, habla de la muerte como debe ser, con realidad y respeto. Y es en sus diálogos que uno cada vez quiere navegar más a fondo, pues La muerte es un libro abierto y resulta muy atractivo leerlo para conocer, desmitificar o simplemente encontrarle sentido. Cuando la vida de un ser termina, se habla de que muchas cosas rodean este momento difícil de desprendimiento, pero ¿será real que en el rostro de alguien muerto se refleja cómo fue su vida? De pronto hay personas que creen que de pronto lo dicen, lo piensan y dicen: no, es que yo no quiero morirme, es que yo no quiero morirme, yo quiero vivir para disfrutar la riqueza, para disfrutar las mujeres, para disfrutar los placeres, para disfrutar hasta el vicio. Y uno no debiera decir eso, sino meditar de que tenemos que vivir como para morir. Yo me tomo las cosas así. Se sabe de algunos actos de que quienes permanecen en vida cumplen para con sus muertos. Son muchos y seguramente incontables: golpear la tumba, pedir algo especial en el momento de agonía de alguien, y otros más osados y salidos tal vez de lo lógico traspasan las líneas del respeto para cumplir sus extraños deseos. Lo que sí es claro, por lo menos para Josefina, es que muchos de esos mitos que rodean la muerte son totalmente falsos. Quien muere, muerto está. Eso es mentiras, eso sí, esté por tranquilo, que a usted no le va a venir un muerto al bordo suyo. Porque el muerto está y nunca vuelve. Imagínate, ¿qué tan muerto puede estar? Que uno comienza a funcionar con ellos y ni siquiera se quejan. Entonces, porque verdaderamente ya nuestro Señor dijo: terminé la vida de este ser querido. Entonces no asustan. No, esos son cuentos. La gente es más bobita que cree en esos cuentos. Y así son miles de opiniones y pensamientos los que se generan en torno a la única realidad del ser humano. Hoy, después de haber estado hurgando en algunos de los rituales que rodean el deceso de alguien, se puede por lo menos pensar un poco más delicadamente en aquellos que su existencia no tiene fines claros, pues según eso, su momento de morir no contará con satisfacción, sea cual sea la idea que se tenga de muerte. Considero que sí existen algunos puntos unificados que integran a todos sin importar creencias, ideologías, estatus, grupos políticos, razas ni condición social o económica. Todos al momento de morir dejamos atrás un sinnúmero de momentos que quedarán en el recuerdo de los que permanecen en etapa de vida,
Todos, sin discusión, nos dolemos con las formas abruptas en que muchos mueren. Es más, aquellos que de sus manos roban la vida de otros, en algún silencio de su ser violento, sienten que no mataron solo vida y se arrepienten de haber robado el ser de alguien. Todos somos conscientes que la vida es un solo pedazo de un rompecabezas llamado existencia y por eso nunca estará completo, pues somos inconformes y lo más triste, desagradecemos de muchas maneras y dejamos para el final nuestras muestras de gratitud y afecto. Este resulta solo el inicio de un largo trasegar por el tema de la muerte. Por eso lo invitamos a tomar conciencia sobre su forma de vida, pues como lo haga logrará marcar con tinta indeleble su eternidad en aquellos que en algún momento de su existencia compartieron con usted este viaje de la vida. Josefina, después de tener tan fiel cercanía con la muerte, reconoce la fragilidad del ser humano y vive, según sus propias palabras, tranquila. Yo he sido como me gustaba tanto estas cosas. A mí nunca se me pasó por la mente decir qué miedo de esta persona, qué miedo de esta otra, no. No, yo he sido relajada. Tranquilidad que para millones de personas se esfuma cuando se les habla de la muerte o sienten que su presencia los rodea con afán de tocarlos, pues llenos de apegos estamos, y saber que nos tenemos que desprender de todo, hasta de la misma vida, resulta difícil de concebir con respiración tranquila y actitud pasiva. Morirse o ser vecino de una muerte resulta difícilmente aceptable desde muchas teorías y creencias. Sin embargo, desde la fe católica hay un fin justificable para la muerte y por ello debe ser mirada con amor. Para mí, que soy creyente, y para quienes son creyentes, que sé que estamos hablando de una altísima mayoría, de hecho San Pablo lo va a decir así. San Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, dice: hermanos, no queremos que viváis en la ignorancia con respecto de los que mueren, para que no viváis desesperanzados como ellos. No queremos que viváis en la ignorancia. O sea, nosotros tenemos muy claro, nosotros los cristianos tenemos muy claro que morir es apenas empezar a vivir. Morir es apenas empezar a vivir. Por eso no sería un motivo, uno mirándolo desde esa óptica, como nos muestra la Sagrada Escritura, nosotros que somos creyentes, pues no da nunca para desesperarnos ni para angustiarnos, no. La gran invitación de Jesús en la Sagrada Escritura para nosotros creyentes es: estén preparados, velen, oren y estén preparados, porque el Señor como ladrón llegará. La muerte, el día del encuentro definitivo con Él, llegará tarde que temprano, de una u otra manera, enfermedad, accidente, asesinato, violenta, no violenta, pero nos va a llegar. Entonces yo creo que ante todo es tener una concepción cristiana de lo que es la muerte. Y cuando hay una concepción cristiana, pues hay esperanza, hay fe, no hay temor, no hay desesperación. Obviamente que si uno no es creyente, imagínense lo que implica no ser creyente. No solo hay deseos de vivos para con los muertos, existen algunas conductas hacia la muerte que no aceptan en vida y se hacen pedidos expresos a familiares, amigos y personas de confianza para que cuando se deje de existir en lo terreno se cumpla con algunos parámetros a los que en vida se temía, y hay incluso rituales especiales, como en el caso de Josefina, que acompaña su proceso con una oración. Yo rezo el Padre Nuestro mientras que yo estoy viendo la necropsia. Le rezo el Padre Nuestro, así sea quien sea, yo le rezo el Padre Nuestro. Y digo que mi Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Y como lo hemos enunciado, son infinitas las preguntas para con este tema, y dentro de los sexos se ha castigado muy fuerte con la muerte a aquellos del masculino. Pero ¿qué pasa cuando es una dama quien muere? ¿Es igual la impresión o las condiciones de fría muerte igualan a todos? Como cuerpo, a mí me parece igual. ¿Sabe qué me he llevado yo un pensamiento duro? Cuando me toca hacer una necropsia de un bebé que se haya ahogado con un ficho de parqués, o una pelada que esté en embarazo. Eso es lo único, de resto no. Porque me parece duro hacerle una necropsia a un niño por ahogadito con un ficho de parqués, o una joven que de pronto la maten y esté en embarazo. Me ha tocado sacarle el bebecito, colocárselo en los brazos.
Duro. Eso sí es duro. En esas dos cosas. Tanto el niño como la persona esa que está en embarazo por el bebé. Porque es que el bebé no tiene ninguna culpa de nada para que hubieran ocurrido esas cosas. Bendito sea mi Dios, pero bueno. Pero muchos temen estar cerca de un cadáver, otros lo consideran algo normal, pero en el caso de aquellos que derivan su sustento de los servicios exequiales, logran tener tanta cercanía con ellos que hay muchas maneras de familiarizarse para realizar con éxito su labor y lograr incluso decidir hasta cuándo lo quieren hacer. Hasta que mi Diosito me dé y yo digo hasta que la muerte me separe. Y en un frío repaso por la memoria de esta mujer, no existen momentos de esos que llaman sustos o espantos. En el año 2001 me pasó una cosa muy maluca que no quisiera recordarla, pero se las voy a decir. Vea, resulta que estamos arreglando un muchacho. Entonces, yo estaba sola suturando. Cuando llegó un muchacho y yo le dije a la orden, y él se me levantó la camisa y tenía todo esto lleno de revólveres. Sí. Entonces yo ya, ¿qué iba a hacer? Entonces me dijo, permiso, yo miro a ver quién es este tipo. Él dio la vuelta. Yo dije, cuando dé la vuelta me va a dar a mí. Entonces yo me quedé quieta. Entonces ya salió y cuando salió a la puerta me dijo, y hable una palabra si quiere morirse. Pero era un guerrillero. En ese entonces era un guerrillero y el que venía a mirarlo era otro. Esa fue la más maluca que me pasó a mí, sí, el caso muy fuerte. No, pues es que un impacto muy horrible. No más. A mí no me ha pasado más nada. Nada, nada. Que la toquen, que No. de pronto el músculo se mueva en ese momento. No. Para nada. Yo soy relajada. Ese fue el susto, no más, pero maluco. Uno ver que llega una persona así. Pero también lo supe enfrentar. Cuando se fue me dijo, y hable una palabra si quiere morir, y yo no, tranquilo. Muchas gracias por la visita. Aunque no resulta fácil tomar este tema como algo normal y dejar a un lado los temores e incertidumbres para ahondar en su plenitud, pareciera que el hecho de tener con certeza la verdad de la muerte acechando a cada segundo nos impulsará para aprovechar al máximo este espacio en la tierra. Cada proyecto emprendido, cada respiro dado, debe tener toda nuestra fuerza para hacerlo agradable, no solo a nuestra vista, también se debe incluir a todos aquellos y su entorno, pues no se debe tener un final visualizado para realizar con altruismo cualquier acto. Es más, ese final seguramente no llegará si ponemos a cada cosa hecha nuestro sello de garantía y nuestra intención de hacerlo eterno, sin tener que limitar los hechos de alguien así éste vive o no. Misterios encajados a una vida terrena, misterios ligados a una certera muerte, puntos de vista y muchas maneras de apreciar que desde lo oculto cosas pasan. Todo depende de la manera en cómo lo apreciemos y la fortaleza frente a nuestros arraigos y cultura. Nuestras creencias toman fuerza o simplemente desaparecen cuando no son pilares fundamentales de nuestros principios de vida. Una vida de esperanza, de eternidad, pero sobre todo, de felicidad verdadera a toda costa.